Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. La diabetes es un problema de salud universal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 422 millones de personas en el orbe padecen esta enfermedad crónica, cuya prevalencia ha aumentado en los 3 últimos decenios a la par de la obesidad y el sobrepeso. Se dice que esta prevalencia se acrecienta en países de bajos y medios ingresos. En la atención primaria de salud actualmente existen grupos multidisciplinarios, consultas multidisciplinarias, atención integral a los pacientes con diabetes en cada área de salud. Es una consulta que funciona con una frecuencia a veces bimensual, o sea, 2 veces al mes, donde hay un grupo de profesionales preparados, diplomados por los especialistas en diabetes de la provincia, se hacen diplomados y son preparados para el manejo de estos pacientes, que siempre son médicos generales integrales, con enfermeras, con podólogos que están diplomados en el manejo de esta enfermedad. Desde ahí se concibe el programa. Los pacientes en las áreas de salud acuden a su consultorio médico de la familia con sospecha de diabetes, con algunos que van a hacer chequeos muchas veces, chequeos de rutina que se hacen todos los años, y ahí es donde se diagnostica la diabetes, personas que no tenían sintomatología. Acuden a estas consultas multidisciplinarias donde se hace una evaluación muy similar a la que se hace del Servicio Provincial de Atención Integral al Paciente con Diabetes, y allí se manejan estos pacientes. Aquellos pacientes que tienen complicaciones, que ya tienen ciertas características que no pueden ser manejadas en estos grupos, no por la falta de conocimiento, sino por algunos recursos o que llevan una evaluación más especializada, son entonces remitidos a las consultas provincial del Servicio de Atención Integral al Paciente con Diabetes, donde se hace una evaluación. Si se resuelven todas estas situaciones que tenía y consideramos que el paciente puede volver a esa consulta municipal, digamos así, en las áreas de salud de la atención, se retorna allá con un remitido y estos pacientes siguen atendiéndose en esa consulta. Esto es importantísimo para los pacientes porque estamos hablando de un diagnóstico precoz en la atención primaria de salud, que es la fortaleza que tenemos nosotros, la medicina familiar, la atención primaria de salud, en este caso, donde desde el médico de familia puede hacer ya el pesquisaje de pacientes con diabetes. Digamos que el paciente acude al consultorio por X patología o por un trámite legal, digamos, de documentos y demás. Como el médico de familia debe conocer a toda la familia, conoce a sus pacientes, quizás identifique que tenga riesgos, factores de riesgo familiares, por la obesidad, y tiene que intencionar entonces la indicación de complementarios para el pesquisaje en estos pacientes que está indicado. Eso está muy bien establecido, cuáles son los criterios para tú pesquisar una diabetes, cuáles son los factores de riesgo. A los costos del programa de atención al diabético dedicaremos nuestro encuentro de hoy. Recuerde que la salud en Cuba es gratuita, pero el Estado cubano eroga gran cantidad de recursos para mantener una población saludable. El incremento de la incidencia y la prevalencia de la diabetes en el mundo está dado, decía que es multifactorial. La genética tiene mucho que ver, los antecedentes patológicos familiares de diabetes, pero está dado por los malos hábitos alimentarios que tenemos, por el sedentarismo. Cada día se consume en el mundo, en Cuba también, comida chatarra, o sea, con cosas que engordan a las personas, que no deben ser, no hay hábitos sedentarios, las profesiones ya, las personas están a veces sentadas tras un buró, en una computadora, no hacen actividad física, se transportan en medios que no propician la actividad física, no se hacen caminatas. Si el paciente tiene carro o moto o algo, desde la casa al trabajo, en el carro a la moto, y después no hace ninguna actividad física. El incremento del sedentarismo en la población está dando esto. Entonces, si usted tenía una predisposición genética para diabetes, con malos hábitos alimentarios, por las condiciones profesionales, el trabajo, llegan tarde a la casa, pues no hacen los horarios de comida que tienen que hacer,
Veamos qué situación presenta Cienfuegos y tengamos en cuenta que para la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es la quinta causa de muerte en el orbe. La situación epidemiológica de la diabetes mellitus en la provincia es compleja, ha ido en incremento la incidencia y la prevalencia de la enfermedad en los últimos tiempos. Un comportamiento que es similar al del mundo entero, que es el mismo comportamiento que existe en el mundo entero con respecto a la diabetes, que está llamada a ser o será o ya es una epidemia, una pandemia general por la cantidad de enfermos que cada día se diagnostican con la enfermedad. Esto está dado por los hábitos, o sea, por muchos factores genéticos, hábitos alimentarios, estilos de vida y demás. El país Cuba, nuestro país Cuba, no está exento de este crecimiento y Cienfuegos tampoco, como bien decía. Hemos visto en los últimos tiempos, todos aquellos que estamos directamente asistiendo a los pacientes con esta enfermedad, un aumento en los pacientes que debutan con diabetes mellitus, cada día más, pacientes que no se conocían y que por chequeos de rutina se han diagnosticado, y entonces esto está dando que cada día sean más los pacientes diagnosticados y aumentando así la incidencia y la prevalencia, como bien decíamos. Esto trae consigo un esfuerzo mayor de nuestro país con respecto a la atención de los pacientes, que de por sí es ya bastante costosa en el mundo entero. Una serie de intervenciones costo-eficaces pueden ayudar a las personas diagnosticadas de diabetes a gestionar su enfermedad. Entre las intervenciones cabe citar el control de la glucemia mediante una combinación de dieta, actividad física y, en caso necesario, medicación. El control de la tensión arterial y los lípidos para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones, y revisiones periódicas que permitan detectar posibles daños oculares, renales y en los pies para facilitar la introducción temprana de tratamiento. Regresemos a nuestro territorio. El programa de atención integral al paciente con diabetes, como dice la palabra, es un programa con un abordaje integral de la enfermedad. Es un programa donde se tocan los principales aspectos o se ven los principales aspectos del paciente, se atienden, como la educación diabetológica, la alimentación saludable, el manejo de la familia, su entorno, el manejo psicológico del paciente, la atención médica propiamente dicha, la actividad física. O sea, es un abordaje integral del paciente desde multi e interdisciplinario, desde el punto de vista integral, como decíamos. Aquí estos pacientes son atendidos por un grupo multidisciplinario que componen endocrinólogos, angiólogos, psicólogos, nutricionistas, endocrinólogos, clínicos, podólogos, o sea, un grupo multidisciplinario que evalúa al paciente y permite una abordaje integral, un diagnóstico integral de todas sus enfermedades, de todas sus complicaciones, de propias de la diabetes, de otras enfermedades, interactuando con el paciente, incluso con la familia también. Este programa no se le mete solamente al paciente, también a la familia, porque la familia forma parte del manejo y del entorno del paciente con diabetes. Es un programa que desarrollado por el Ministerio de Salud Pública, en conjunto con todos los especialistas y todos los expertos en el manejo de la diabetes, donde los pacientes se les hace un ingreso diurno. Es un ingreso que es una semana en un hospital de día, donde los pacientes son evaluados por todos estos especialistas, como decíamos, y además se les brinda educación diabetológica. El paciente permanece de 8 a 3 de la tarde en el local. Por la mañana tiene educación diabetológica, educación para el paciente, donde se le enseña qué es la enfermedad,
cómo se debe tratar la enfermedad, cuáles son los cuidados que debe tener, qué hacer ante las urgencias de la enfermedad. Y en la tarde todos los días hay una evaluación de todos los especialistas donde dan su criterio y ponen el tratamiento necesario. Es un programa que tiene un impacto importante en la población, muy querido por los pacientes, con muy buenos resultados. Incluso después de que este programa se estableció en nuestro país, las complicaciones han disminuido mucho. Muchos pacientes ya no, fíjense que la esperanza de vida de la diabetes cada día en el mundo crece y en Cuba crece más. Y después de esto, nosotros somos nombrados uno de los países con mejor control glucémico de América Latina. O sea, hace poco recibimos esa noticia. Eso habla del impacto que tiene este programa y los resultados excelentes que tiene para la atención de pacientes con diabetes mellitus. Según la propia Organización Sanitaria del Mundo, todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura. Entre las posibles complicaciones se incluyen ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, amputación de piernas debido a úlceras que se infectan y no se curan, pérdida de visión y daños neurológicos. Países desarrollados reportan altos costos en el manejo de la paciente con diabetes. Por cada paciente se estiman a veces hasta al año que le puede costar su enfermedad $100,000 en lo que hablamos en cuanto a medicamentos, atención, asistencia a los profesionales de la salud, o sea, las consultas y demás. Esto estamos hablando en países desarrollados, como decía. En los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, incluso a veces esos costos se pueden triplicar por el acceso a los medicamentos, los costos de comprar los medicamentos a otros proveedores que son quizás del primer mundo y tienen que adquirirlos, y entonces incrementa los gastos por concepto de diabetes mellitus para atención a pacientes con diabetes. Esto, sobre todo esos pacientes que usan insulina, los pacientes que requieren insulina es costosa en el mundo entero. Fíjense si es así que habitualmente hay pacientes que el seguro médico en países donde la forma de pagar la salud es a través de seguros médicos o demás, su seguro médico no le cubre muchas veces el uso de la insulina, tienen que adquirirlo por otra vía o le cubre parte de esto y tienen que gastar dinero en el uso de insulina. A veces tienen que buscar hasta terceros otros países donde es más barato comprarla. Por ejemplo, Estados Unidos, si nos fijamos, las campañas muchas veces de los presidentes que están, o sea, los que están optando por la presidencia, está enfocada en estas cosas, en los seguros de salud, el uso para los diabéticos. Hace poco se estaba viendo eso, leíamos las noticias. El senador Bernie Sanders estaba hablando de eso, de que pacientes de Estados Unidos tienen que ir a comprar medicamentos de insulina a Canadá por los altos costos que tenía la insulina en estos países, y que era a veces para muchos pacientes que no tenían seguro, que no tenían un buen salario, que no tenían buenos trabajos, les costaba mucho y no podían usar la insulina y tenían que estar dependiendo de buscar y comprar en otros mercados fuera por los altos costos. El manejo de la diabetes no solo insulina, son muchos poquitos detalles que hay que tener en cuenta. Es el uso o sea, la asistencia a los profesionales de salud, los salarios de los médicos que atienden a estos pacientes, los insumos que hay que utilizar, la glucometría, los glucómetros, los biosensores, las tiras reactivas, otros medicamentos por vía oral que también son costosos, sobre todo aquellos que son de última generación, que son más beneficiosos para el paciente, que como son medicamentos novedosos que están ahora en el tienen precios elevados y muchos pacientes no pueden acceder a ellos, tienen que usar medicamentos de otra generación, de tercera generación, menos desarrollados para su atención. Cuba es un referente mundial en la prevención y atención al diabético. Así se corroboró durante el primer Congreso Internacional de Diabetes que sesionó en La Habana durante el pasado año. La diabetes es una de las mayores crisis de salud que afronta el siglo XXI, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Esta enfermedad no contagiosa amenaza con convertirse para 2030 en la 7ª causa de muerte en el planeta. La mejor medicina que existe hoy en día para la diabetes es la actividad física. Es lo que estamos viendo que es la única medicina que aumenta la actividad mitocondrial. Entonces, bueno, pues eso tiene que ser regulado y actividad física no es lo que pensábamos de hacer tareas domésticas, por ejemplo, ¿no? Actividad física es una actividad física de ir a andar, ir a caminar, a hacer, correr, hacer actividad física bien regulada. Cuba es un referente en el tratamiento de la diabetes. Existen diversos programas para atender esta enfermedad en el embarazo y otros dirigidos a niños y adolescentes que la padecen. Nosotros somos un país bloqueado, donde a veces tenemos que acceder a terceros países y comprar las cosas mucho más caras. El costo se nos triplica a veces del paciente con diabetes.
Es costoso, como usted bien decía, para la familia, para el país, para las instituciones de salud, para todo el mundo. Estamos hablando de que el paciente tiene una nutrición que debe ser una nutrición adecuada, sana, ciertos alimentos que deben comprarse. Por ejemplo, en el mundo se preconiza el uso de los cereales integrales, de algunos tipos de alimentos que son beneficiosos para el paciente con diabetes. Ya un paciente con diabetes tiene que salir a buscar esos alimentos específicos. Hay otros alimentos que quizás que no son tan saludables, pero que una persona no diabética las consume en momentos determinados sin llegar, que no es lo ideal, pero bueno, sin llegar a perjudicar la salud al paciente diabético, que no los puede consumir porque eso trae consigo un mal control metabólico. Como usted bien decía, el paciente con complicaciones que tiene que ingresar es un costo para la familia porque tienen que dejar a los familiares de trabajar para acompañarlo. El mismo paciente, si tiene una vida laboral activa, tiene que dejar su trabajo por el ingreso, por las complicaciones. Muchas veces la diabetes es una enfermedad que puede dejar complicaciones con secuelas. Y entonces a veces estas secuelas impiden que el paciente trabaje. Estamos hablando de afectación de su salario, tienen que retirarse por comisión médica, no pueden trabajar más. Eso si vamos al plano familiar, los costos que tiene que ver el cuidado del paciente de por sí, en una institución hospitalaria, en la casa. Pero si vamos entonces a las instituciones de salud, estamos hablando de una cantidad de recursos, de una serie de recursos que son bien costosos en el mundo entero, decíamos. El ingreso por día de un paciente. Hay costos estimados de los ingresos diarios de los pacientes. Si agregamos con un paciente diabético con todas sus complicaciones, a veces toman más de un medicamento, o sea, tienen que ingerir más de un medicamento. A veces el tratamiento, el control glucémico no es con insulina, no es con medicamentos orales nada más, es combinado. La alimentación de estos pacientes, que hay que garantizarla, que tiene que ser una alimentación sana. Por ejemplo, en nuestro centro de atención en diabetes, ellos tienen una alimentación diferenciada, alimentación que es costosa, que tiene su precio, que tiene que garantizárselo específicamente para ese grupo de pacientes. Mi nombre es Mario Miguel Padilla Aramboure, soy doctor en medicina veterinaria, graduado en 1988. Soy médico de la clínica veterinaria docente de Cienfuegos. Padezco la diabetes mellitus crónica hace alrededor de 20 años. Me mantengo bajo tratamiento médico diario, no soy insulino dependiente. Mi tratamiento es con tabletas de glibenclamida y metformin 3 veces al día, desayuno, almuerzo y comida, y me mantengo estable. Bueno, eso lleva un esfuerzo independientemente del tratamiento, en dieta, vegetales, frutas, poca glucosa, es decir, y se logra uno mantener de forma estable. Yo cuento con un glucómetro, lo cual me chequeo periódicamente, pero también asisto periódicamente a la clínica del diabético de Cienfuegos, que radica en el hospital, porque todos mis tratamientos se revisan allí, lo que haya que incorporar se incorpora. Yo me corto las uñas allí en la clínica del diabético, porque yo comencé y descubrí que era diabético un buen día que me corté las uñas y hice una infección en uno de los dedos que por nada hay que amputarlo. Por lo tanto, a partir de ahí, todos mis tratamientos se hacen en la clínica del diabético de Cienfuegos. Mantengo una vida estable, normal, con los padecimientos normales que padecen los diabéticos, de visión, que periódicamente hay que graduarse la vista porque indiscutiblemente se va perdiendo la visión. Lo otro es polisneuropatía, que ahora mismo estoy con un tratamiento de vitaminas, inyecciones de Troavin y tomando vitaminas, porque indiscutiblemente es una enfermedad que sí afecta bastante, pero hay que saber convivir con ella. Y una de las cosas que hacen en la clínica del diabético es enseñarte a convivir con la diabetes mellitus. Esto para nada me ha impedido a mí mis funciones de trabajo, ni los que he tenido anteriormente, ni los que tengo ahora. Nosotros contamos con lo que llaman el tarjetón, es decir, son medicamentos que son dispensarizados para nosotros los diabéticos, los cuales se adquieren mensualmente en las farmacias, en las redes de farmacias. Nosotros, de acuerdo a la dirección, tenemos una farmacia asignada, nosotros vamos con nuestro tarjetón a esa farmacia. Hay momentos que los hay momentos que no los hay momentos que entra, hay momentos que no, pero nunca me ha dejado de faltar el tratamiento médico. Por lo general ha habido una estabilidad. Es un gasto adicional, ¿no?
el que no es diabético no tiene que gastar, no sé, alrededor de 30 pesos vale mi tratamiento médico todos los meses. Y lo otro es, bueno, las verduras, las frutas, que todos sabemos el precio que tiene generalmente, que generalmente no se adquieren en las placitas. Muchas veces sí, pero otras veces hay que ir a carretilla, a otras formas de producción, de venta, que son un poco complicadas, pero bueno, eso es en lo general. Seas diabético o no seas diabético, el que quiera tener una alimentación sana tiene que acudir a esos médicos. Hagamos una pausa y enseguida estamos de vuelta. El 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad, es decir, tenemos un día especial para ser felices. Esta es una idea de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, que decidió que hubiera una fecha para reconocer lo importante que es la felicidad en la vida de las personas. Claro, para que todos seamos felices, la ONU espera que en todo el mundo se ponga fin a la pobreza, se reduzca la desigualdad y que protejamos el medio ambiente de nuestro planeta. Tareas en las que podemos ayudar a esta organización, ¿no crees? Por lo pronto festejemos el 20 de marzo siendo felices y prohibiendo que las tristezas entren a nuestro corazón. La Organización de las Naciones Unidas, a través de este día, quiere recordarnos su propósito de combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas de intolerancia presentes en diferentes partes del mundo. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Hoy en día esta biodiversidad está gravemente amenazada. Cada año se pierden millones de hectáreas de bosques. Tenemos que cuidar nuestro único hogar y proteger nuestros bosques. Ya estamos de vuelta con el tema que nos ocupa, ahora para referirnos a un hito de la ciencia cubana. El Everprop P es un medicamento único isotipo ideado por los científicos del Polo Científico, valga la redundancia, de la provincia de La Habana, que está formulado con la base del factor de crecimiento epidérmico. Dentro de sus bondades y propiedades está la estimulación y granulación de la úlcera de pie diabético, altamente compleja, con alto grado de amputación. La aplicación del medicamento Everprop P en más de una veintena de países demuestra la posibilidad de cura para heridas complejas, las úlceras isquémicas y las resultantes del pie diabético, además de reducir los riesgos de amputación. El Everprop P es un medicamento que vino a solucionar una necesidad médica no satisfecha. La necesidad médica no satisfecha era la amputación, porque antes de existir este medicamento, independientemente de la insistencia en la curación y sanación de la lesión, al final el paciente terminaba siendo amputado, lo cual decolaba, ¿no?, o deprimía al paciente, así como a su familia. En este minuto, ese medicamento, una vez ideado, está extendido a todo el país y todos los cubanos pueden acceder a él a través de la manera que le dije, la cadena que se sigue a través de la pesquisa y la continuidad del programa. El medicamento cuesta 350 pesos en moneda nacional. Es decir, si aplicamos una terapia a un paciente de 24 aplicaciones, que sería la máxima, mayoritariamente, y multiplicamos, serían 84.000 pesos por este medicamento si se le aplican las 24 aplicaciones a este paciente. Sin contar los factores añadidos, que es las personas que cuidan a esta paciente lesionado, los profesionales que lo atienden y los insumos que deben ser utilizados en la administración de este medicamento, como turbundas, jeringuillas, los guantes. Es decir, que es un alto costo. Por eso es que trabajamos en disminuir la incidencia, es decir, la aparición de las úlceras de pie diabético en los pacientes diabéticos. Volvemos a redundar, porque esta úlcera de pie diabético es una de las complicaciones más severas en los pacientes afectados por diabetes mellitus.
Según la Federación Internacional de Diabetes, de mantenerse las actuales incidencias y prevalencia en el mundo, la cifra de enfermos podría superar los 642 millones para el año 2040. La idea es salvar todas las extremidades. A ver, la idea nuestra como grupo es salvar todas las extremidades, primeramente por el sentido humanista y el sentido psicológico, ¿no? De ver al individuo como un todo único. Una vez que el paciente está amputado, obviamente los costos aumentan. Primeramente, para nosotros constituye una derrota ya tener que amputarle a un paciente. Pero además, ya es un paciente que requiere de sillón de ruedas, requiere de no trabajar, no tiene validez propia hasta que se logre totalmente su terapia, porque algunos pacientes se rehabilitan, es decir, hay un costo en rehabilitación y que no lo paga el paciente, obviamente, sino las instituciones que se lo brindan. Estos pacientes luego no pueden trabajar, tienen que tener un cuidador y además que se deprimen mucho psicológicamente. Está demostrado en estudios que los pacientes una vez amputados padecen de depresiones y esto indudablemente es un costo para el país y para la familia porque requiere de personas que estén cercanas a él para poderlo incorporar correctamente a la sociedad y a una vida activa. Un problema de salud que en Cuba tiene un programa de atención independientemente de sus costos, porque lo más importante es la salud de quienes vivimos en la isla. Usted puede interactuar con nuestro programa mediante la aplicación del canal o la dirección electrónica que aparece en pantalla. Y recuerde, solos vamos más lentos, juntos podemos lograrlo.